Hola y bienvenidos a Fire Emblem Heroes. Soy Luigi-chan para comentar. Bueno, ha pasado un corto tiempo del último vídeo que hice de este juego. Y digo corto por un desafortunado suceso que pasó el anterior mes. Que bueno, eso se ha explicado más o menos en el anterior vídeo. Y digamos que la situación del juego tampoco es que ha cambiado mucho del último vídeo que había grabado, que fue apenas un mes. Sí, porque grabé el 7 de marzo, el 11 de marzo y lo grabé. Y estoy grabando hoy que es el 15 de abril. Sí. De todos modos ya me he cansado de quejarme con tanto Power Grip, así que vamos directamente al grano, a las invocaciones. Antes de empezar, a ver, mira, tenía pensado gastarme 500 orbes por dos razones. El primero porque el año pasado no había tirado por la irica chiquita antes. Porque había priorizado en hacer a Picnic Feli más 10 en el año pasado, cosa que lo logré en un vídeo. Y en segundo lugar era para probar una nueva mecánica que salió en febrero de este año, que tenía curiosidad. Algo similar como pasó en los 4 estrellas special de hace 2 años. Que digamos que cosa al final... Digamos que por culpa del vídeo anterior he tenido que reducir el gasto, bajando a 250 en vez de 500. Y tampoco es que este mes me han dado un marzo de lo más tranquilo. ¿Por qué digo esto? Porque luego el banner de conejos del mes pasado salieron con los héroes de Sacred Stones. Que bueno, ahí solo gasté tickets y unos pocos orbes. No me fue mal del todo porque me salió una Vanessa y una Guniver. Y luego de este mes, el banner de chiquitos de este año. Metiendo a Héctor chiquito, a Lynn chiquita que no me interesa mucho porque era la secundaria, junto con Mark, que estaba con Mark de principal y Lynn de secundaria. Y luego tenemos un 4 estrellas Focus que tenía un fooder de los God. Afortunadamente, ese banner salió bien, ya que me salieron el Héctor chiquito para usarlo y dos Rebeca chiquita para comida, y en menos de 100 orbes. Bueno, quitando de esto, básicamente son unidades del 2021, es decir, de hace 2 años. Y alguna unidad tiene buen fooder, en especial sus B con los Trays, para caballos y voladores. Pero yo en general me voy a centrarme con el dúo, la Irika chiquita. Que a ver, sí, tiene un peor contra larga, por ejemplo. Su bella existe en sello. Pero igual es totalmente necesario. Pero yo lo hago básicamente porque me gusta Irika y quiero hacerla más 10. Y bueno, sobre la mecánica ahora lo diré. Así que vamos empezando ya que va siendo un buen momento. Vale, si estáis viendo esto es que ahora ya está disponible. Así que explicaré qué es esto. Aunque supongo que en el vídeo anterior lo habré explicado, cuando no tendría que decirlo porque soy un bocazas. Pero la explicación es esta. Cada bolita que se ilumina es un 5 estrellas Pity. Ojo, 5 estrellas Pity. No un 4 estrellas Special ni un 5 estrellas Focus. Una vez que obtengas 3 Pities, se encenderá el Focus Charge. Y el Focus Charge te garantizará que el siguiente 5 estrellas sea el Focus. Bueno, sin incluir los 4 estrellas especial. Eso está. Esto se puede hacer las veces que tú quieras. Y si sale un Focus luego de salir una o dos bolitas, pues no pasa nada. Esta racha se mantiene, no lo rompe. Es una buena mecánica para Waves, la verdad. Y así ya podemos empezar con esto. He empezado con los rojos, así que esto es una ventaja. Y ya empezamos con los 3 estrellas. Supongo que como ya veis, no me he podido ahorrar mucho por los problemas que he tenido este mes. Supongo que me quedaré en 2610, ¿no? Sí. Bueno, va, empezamos. Y di que equivocada juego. Aunque gracias por recordarme el por qué compré el Free Pass hace varios años. Sí. Ay.
Bueno, también es que tuve un comienzo el mes pasado de la hostia. Un gran mes. Había empezado el banner anterior, empecé bien, eso sí. Siento las equivocaciones. Otro 4 estrellas más de montaña. Tres rojos, a ver. Además, creo que voy a poner aquí a punto ya el autoguardado por el simple hecho de que podría salir mal alguna cosa. Hola, Mar. Sí, pondré autoguardado a partir de aquí, porque... Como ya mencioné, había un cierto personaje que detesto que me salga, y no quiero que me salga. Y ese también que recae en los rojos. Y definitivamente esta no es. Sí, empezamos con una nueva, aunque 4 estrellas especial. Así que el 5 estrellas... Así que lo del 5... Así que la bolita no se puede empezar. Malos Ibis, lástima. En fin, me alegro de que sea de los nuevos y que no sea de la personaje que deteste en especial. Así que vamos bien. Bien. Ya tengo una. Perfecto. Bien. 60 me ha costado al primero y encima... Bueno, menos velocidad. Creo que la tenía más ataque, ¿no? Ya había escuchado su conversación en el primer vídeo porque ya la tenía más uno. Aunque creo que esto fue contenido exclusivo de Dailymotion también, hay que decir. Así que mandaré el enlace para que veáis el vídeo y la conversación dúo y junto a la contraseña. Bueno, ya podemos continuar con esto. No me ha salido ningún pity, así que no puedo romper... No puedo comprobar por mi propia cuenta lo otro, así que... Afortunadamente, por lo menos... Sí, me estoy dando cuenta que soy un bocazas, sí. Pero tengo que explicarlo todo. Afortunadamente, por lo menos... El 4 estrella especial que me salió, por lo menos, no es el personaje que detesto. También es una lástima porque el mes pasado... También me llovieron... Bueno. Bueno, es un 3%. Con tirar azul tampoco pasa nada. ¡Wow! Bien chiquito, más 2 confirmado. Más... Bueno, a ver, sí, yo también ya la tengo más ataque, así que tampoco pasa nada. Aunque me esperaba la Tana, no pasa nada. Que sea Leon de chiquito de 4 estrellas no me molesta. Bien, 3 rojos, vamos allá. Recuerden, recuerden que en el vídeo anterior dije que todo lo malo que me pasó del año pasado, pues me está viniendo todo ahora. Todo 3 estrellas. Quitando algún que otro 4 estrellas. Me di que equivocada juego. Coño. Bueno, a ver. No me puede salir un león de 5. Bueno, a ver, sí que puede salir un león de 5. Pero... Que si sea Tana tampoco me da igual. ¿En serio 2 veces? Olvidemos de esto, sí. 10 orbes bastante malos. Tiro el verde este porque YOLO, porque no hay de otra.
A lo mejor no conseguiría aprender esta mecánica. Debería haber intentado el año que viene, a lo mejor, teniendo en cuenta que tendré que gastar... Volveré a gastarme 500 para recuperar el gasto. Sí. Lo peor es que es gracioso porque el vídeo anterior también me salieron todo un montón de 3 estrellas. Corrección. El mismo banner de hace 2 años. No el anterior vídeo. Voy a seguir incrementando un poco el rate. Nada, a lo mejor si quiero una tana chiquita. También. Otro 3 estrellas. Tenía que haber tirado verde, ¿verdad? Ay, Dios. Que es un 35%. Bien, 3 rojos. A ver si me sale una irica chiquita por aquí. Esto es un poco triste. Porque me quedan 80 y apenas llevo como 15 minutos. Y sin contar los cortes que tendré que hacer, que durará incluso menos de este tiempo. Lo peor es que llevo un 4%. Y solo me están saliendo 3 estrellas. Una y otra y otra y otra y otra. Voy a tirar otra vez verde porque YOLO. Lo esperable. Al menos algo que no son 3 estrellas. Creo que definitivamente no va a haber... Creo que definitivamente no habrá que ver... No podré probar la mecánica esa. El vídeo anterior a lo mejor sí que podía haber comprobado esa mecánica. Esto es muy triste. Yep, muy triste. Afortunadamente, no era un piti. Pero en serio, ¿por qué siempre me tiene que salir en unos cuantos vídeos? Más ataque. Creo, no sé cuántos más plus tengo, pero vamos, tengo un chingo. Lo peor es que me quedan 50 y solo tengo una ica chiquita con un 4.25 incluido. Ya básicamente lo único que quiero ya es romper el raid. Y encima aquí hay 2 azules, así que... $4.75. Si no fuera por el comienzo, te digo yo que esto estaría siendo un desastre. Yo hablo en serio. ¿Qué pasa con el porcentaje? Es un 34,6%. Tiene que salir uno de cada 3, no 3 de cada 3. Esto ha sido un desastre, ¿eh?
Si se rompe, entonces se acabó el vídeo. Pero si no, vamos a tener que continuar. Porque quiero romper el... Sí, tengo que continuar. Madre del amor hermoso, lo mal que me está saliendo todo, tío. Habría acabado hasta este punto, pero es que no me ha salido nada en especial. Llevo un 5%, quiero decir. Quiero acabar hasta que rompa el rey. Eso es todo lo que quiero hacer. Nada, nada. ¡Anda! ¡El diván! Igual no es el fin. Igual no es para romper el raid. Más defensa. Eso está bastante bien. Técnicamente habría pasado esto y diría, bueno, parece ser que la avaricia rompió el saco. 4 rojos. A ver si se rompe el raid de una vez. ¡Fuck! Este vídeo habría sido perfecto para ver cómo empezar con el raid. Sí. A ver, tengo un 10%. A ver si puedo... Pero realmente que todo esto tenga para el final, esto es un poco triste. ¡Olvídenlo! Creo que la Nyx voy a considerarlo como un focus. Totalmente neutro. Pues voy rompiendo el raid. Pues voy sacando todo. Una lástima que no pueda aprovechar todo. Quiero decir, una lástima que no pueda aprovechar... Hola, pala. La nueva mecánica, una lástima. Pero creo que si hubiera gastado 500, creo que sí que por lo menos podría comprobar la mecánica. Bueno. Lo doy como punto y finiquitado. Vaya. Esto es un poco inesperado, sí. Si no fuera porque es un 5%... O sea, me he puteado un poco por la Nyx, pero... Pero al menos al tirar todas las rojas, por lo menos sí que logré sacar algo más. Solo ha ido bien el inicio y el final. Y no me pasó un game over. O perder una vida. Si no contamos lo del medio, que fue un rotundo desastre y que tenía un 5%. Y también que he tenido que gastar un poco más. Pues mal no me ha ido, oye. Pero casi todos fueron 4 estrellas especiales y creo que la única pity es Nyx. Aunque de malos servicios también. El resto no me voy a quejar mucho. He sacado 2 iricas chiquitas, así que por lo menos la tendré para más 3. A ver si cuando tenga 500 por lo menos me salgan 4 copias más. Eso será para el año que viene si no me dan alguna sorpresa. Eso no sabremos nunca. Bueno, Iván sí que era uno de esos personajes que sí que me gustaría haber sacar. Porque tengo un amigo que es súper fan de él. Que de hecho tiene el mismo nombre, de hecho. Pero es un buen chico. Así que por lo menos podría decir que... Mal no me ha salido. Y sí, la diferencia entre un mes y otro también es que ha sido bastante fuerte, teniendo en cuenta que venía saliendo de Spring Cast y he sacado una montonada de 5 estrellas en un mes. Bueno, por lo menos el resultado no ha sido para nada quejable, en especial el principio y el final. Solo el medio fue extremadamente quejable. Bueno, supongo que acabaría aquí. Gracias por ver este vídeo como yo grabando y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!